Buenas, feliz tarde. Hoy vengo a hablar acerca de los recursos de los estudiantes para el seminario de inclusión. Mi nombre es José Amica Argueta Reyes. Primero que nada, tenemos que preguntarnos qué es recurso, o más bien, a qué nos referimos con recursos. Recursos se pueden entender como materiales para poder auxiliar un proceso. ¿Qué quiere decir esto? En talleres de mecánica, industrias plásticas u otra empresa, necesitan una materia, recursos. Pero, ¿dicho recurso es todo? No, obviamente el recurso es para iniciar un proceso como en la metalurgia, de que con un bloque de hierro pueden llegar a ser impresionantes piezas metálicas o hasta moldes de plástico. Esto mediante un proceso que inicia con el requerimiento de recursos, el proceso humano o de maquinaria y el resultado final. En talleres de mecánica, por ejemplo, sería que un carro necesita una reparación. El mecánico ordena o compra un recurso para poder cambiar la pieza dañada, para poder que el carro vuelva a funcionar bien. O en caso en la industria de plástico, el recurso sería solo el material plástico. Los tipos de plástico hay montones. Y eso sería para iniciar el proceso, la producción que se requiera. En los estudiantes o en el área educativa, recursos nos referimos a los materiales que se ocupan para que el estudiante tenga una mejor comprensión del tema, como una mejor clase, y que el docente pueda impartir mejor su especialidad. ¿Quiénes tienen problemas? Hay algunos tipos de alumnos que tienen estos problemas y que no pueden hacer mucho o les cuesta mucho salir de dicha dificultad. Razones hay muchas, como discapacidad, enfermedad, situación económica, situación de residencia, como ubicación, entre otras más. Existen montones de razones por las cuales un estudiante puede tener problemas con los recursos o algunas partes que no son muy para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay instituciones que no son para el agrado de todos o no son bienvenidos para todos. ¿Qué quiero decir con los recursos? O más bien, en esta parte serán los equipos del estudiante. Útiles escolares, el docente, institución. ¿Qué quiere decir con esto? La institución es el recurso que el estudiante ocupará para poder recibir la clase. Y aunque la clase online es un excelente recurso también, en lo personal me gustan más las clases en vivo, para que el docente pueda responder y vigilar a sus estudiantes más fácilmente. El docente, el maestro que guiará a la siguiente generación o al estudiante al camino que el estudiante quiera seguir. El docente solo tiene que fomentar la curiosidad por saber al estudiante. Y los útiles escolares. Los útiles que normalmente ocupan los estudiantes para poder realizar la clase, actividad, tarea o actividad curricular o trabajo en casa. Dichos materiales son los más esenciales porque un estudiante lleva un cuaderno para copiar, anotar o simplemente escribir lo más importante de la clase, como dibujos, ejemplos que ocuparás para después para resolver ejercicios matemáticos, o en ciencias que ocuparás ejercicios de física que resolves mediante ejemplos que el mismo docente ha explicado. Y aunque uno puede buscarlo, no es lo ideal porque uno va a clases a estudiar y aprender. Yo he detectado que son dos problemas principales, pero hay más. El problema 1, la ubicación. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí puse cantones, lugares lejanos, pueblos poco desarrollados y problemas médicos. ¿Qué quiere decir esto? En que algunos cantones están muy, pero muy excluidos de la sociedad o de la situación moderna de la tecnología o de la sociedad en general. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay lugares que literalmente tienen instituciones educativas, sí, pero solo llegan hasta sexto, a lo mucho, o a veces hasta quinto. Y eso es algo que la gente del cantón se queda hasta ahí, estancada prácticamente. Y solo vivirá de eso. Hay algunas excepciones, pero esos ya son más fáciles porque ellos tienen más recursos. Porque tienen parientes en otros países o simplemente se mudaron del cantón. Pero la mayoría de cantones, si no puedo decir todos, tienen escuelas hasta sexto, o a lo mucho hasta quinto. Y eso dificulta, porque en su momento hay estudiantes que tienen el potencial, quieren seguir o tienen la motivación para seguir estudiando, pero lamentablemente
la institución solo llega hasta sexto grado y de ahí se quedan estancados. Sexto grado es un grado bastante promedio, pero se puede seguir avanzando. Otro lugar, lugares lejanos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay países que están ubicados con un pueblo o cantones, como quieran llamarlo, están ubicados en una montaña y la escuela está a más de 10 kilómetros. ¿Y cómo van los niños? Mediante caminando, tirolesas, porque en una parte de Colombia, si no me equivoco, hay una donde los estudiantes se van en una tirolesa para ir a la escuela. ¿Por qué? Mucha distancia. O simplemente están muy alejados de una escuela o institución pública más cercana. Pueblos poco desarrollados, como lo mencioné antes con los cantones, que algunos pueblos poco desarrollados no tienen el mismo currículum o la misma plan de estudio que tienen unas de las ciudades modernas o ciudades en general. Problemas médicos. ¿Qué quiere decir con problemas médicos? Ya que no está muy concordante eso de que como problemas médicos se relaciona con ubicación. Se relaciona con ubicación porque el estudiante tiene cierta salud, como discapacidad o simplemente su salud no es la mejor. ¿Qué hacen en estos casos? Ir a un hospital o a una clínica. Y si la clínica queda muy retirada, o en caso de que la clínica es un viaje de 2 horas o 3, el estudiante y el tutor legal tendrán que pasar por mucho, tanto en transporte como dinero, comida y entre otras cosas. Y eso toma tiempo que el estudiante podría ocupar para poder tener una mejor clase o mejor atención médica. Lamentablemente, en algunos cantones o pueblos lejanos a hospitales desarrollados, están muy lejos. La mayoría de San Miguel o departamentos como San Miguel, La Unión o Morazán tienen que venirse a hospitales de esta parte de San Salvador o cualquiera después de San Vicente. Cualquiera de esos departamentos después de esos hay hospitales más desarrollados. Pero tienen que venirse de allá. Y son viajes de 2 o 3 horas o hasta 4 dependiendo si hay tráfico o no. Como persona que ha conducido por casi todo el país, es bastante horrible conducir tantas horas. Ahora, el segundo problema que he detectado es la economía de la casa. ¿Qué quiere decir con esto? Trabajo infantil, pero no por el hecho de que el padre sea malo y ponga al niño a trabajar en vez de estudiar. O en algunos casos sí, pero en la mayoría de casos es muy difícil encontrarlos. ¿Por qué? Porque a veces el trabajo infantil es porque la situación económica en la casa es fatal, por no decir horrible. Niños que les cuesta tener acceso a recursos como internet o simplemente un libro o diccionario, eso es porque son bastante caros o no están en su presupuesto. Lo que genera que el estudiante se enfoque más en vivir su día a día y conseguir comida para el día siguiente a enfocarse en su futuro. Y no es porque el estudiante no quiera, es porque no puede o no tiene la capacidad en su totalidad de hacerlo. Falta de tiempo. Lo mismo con el primer punto. Si el estudiante tiene trabajo infantil o está ocupado ayudando a sus padres con su trabajo, como negocios familiares o algo por el estilo, tiene menos tiempo para realizar tareas o actividades escolares. Y el último punto, que es el principal, precios muy elevados. ¿Qué quiere decir con esto? Hay recursos como lápices de diferentes categorías para ciertas materias, como lo son arte, o lo son diseño gráfico o diseño industrial, que ocupan lápices, reglas, instrumentales muy, pero muy diferentes entre sí y bastante elevados. Y lamentablemente el precio de estos son desde $1, un simple lápiz de $1, hasta $2, solo por dar un ejemplo. Porque hay montones más de recursos que la gente no pueden obtener porque el precio es muy elevado y gastar todo eso de un solo es bastante difícil, lamentablemente. Posibles soluciones. A mí se me ocurrieron 3 posibles soluciones. Adaptar la clase. ¿Qué quiere decir con esto? Es enfocar el trabajo y la clasificación como en la evaluación en el aula y dejar tareas más fáciles de realizar. Pero no quiero decir que la tarea que se deje para la casa va a ser como trabajo como 1 más 2 es igual 3, todo ese tipo de trabajo. Me refiero a trabajo que se haga por escrito en el cuaderno. No complicar, no folder, nada por el estilo, sino en el cuaderno. Trabajos que incitan o que promueven la fomentación de un pensamiento crítico y creatividad a la hora de realizar el trabajo. Porque si al estudiante se le motiva o le da ciertas herramientas para que desarrolle su forma de pensar crítica y su creatividad que se desenvuelva por sí sola, el profesor va a ver eso y tiene que enfocar la clase y la mayor parte del trabajo en la clase.
¿Qué quiere decir eso? No quiero decir que el maestro tiene que dejar de dar la clase por realizar un montón de actividades creativas y bonitas, no por el estilo, sino que adaptar la clase con actividades curriculares o en casa. Trabajos que se realizarían más o menos en casa, realizarlos en la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, experimentos que un alumno haría en casa, tomar recursos, tiempo y experimentar, valga la redundancia, hacerlos o realizarlos en la escuela, para que el estudiante tenga la observación y que ninguno de sus padres tenga que gastar dinero. Porque un experimento sencillo como un foquito, conectarlo, dos pilas, está costando $5. Sí, aunque uno pensaría que no es mucho, hay padres o familias para que $5 ya es bastante de gastarlo solo por un simple foquito que solo va a ocupar una vez. Dejar que ese recurso lo ocupe el docente. Otra cosa, fomentar el reciclaje. ¿Qué quiero decir con fomentar el reciclaje? Es reutilizar, un ejemplo sería reutilizar folders de años pasados. Porque hay un montón de desperdicios de folder o páginas que simplemente son decorativas, que simplemente están en blanco solo porque sí, que algunos estudiantes mayores o menores, dependiendo del caso, o algunas familias lo botan. ¿Por qué? Ya está ocupado, no puedo comerme otro, cosas así. Hay veces que el docente tiene que quitar el trabajo anterior, quitar la grapa o lo que esté agarrando el trabajo y guardar el folder, porque está completamente intacto. Hay ocasiones de que el folder está forrado, con tirro, con con partes bastante importantes que lo refuerzan y carísimos. Pero algunos padres eso no es nada importante. Lo desprecian, solo es un simple folder. Otra cosa es recoger latas de aluminio para venderlas después. Porque más o menos la libra está entre 25 a 35 centavos. Pero tal vez te digas, no es mucho. Pero, considerando que una libra son 30 a 35 latas, considerando que la gente que mayor residuos deja de latas son gente borracha, lamentablemente, son las que más dejan, uno puede recoger esas latas para fomentar el reciclaje, que el estudiante tenga donde puede conseguir un poquito de ayuda económica y reducir considerablemente los residuos de las calles, de las residencias o parques públicos. El último es usar los recursos de la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Hay escuelas que piden materiales. No es la gran cosa, como 10 páginas, un plumón, un lápiz o algo por el estilo. Bien, pero hay ocasiones que esos recursos se van almacenando porque no se llegan a ocupar de todos, sino unos cientos cuantos y luego se almacenan año tras año. El docente puede que tenga la posibilidad de pedir esos recursos para dárselos a los estudiantes. Obviamente hay ocasiones que en las escuelas no pueden permitirse eso o simplemente no los tienen y es entendible. Esto es en el caso de que la escuela tenga la capacidad de hacerlo. Solamente eso. Les deseo un feliz día. Muchas gracias.